Dicen que hay tiro rumbo a 2024, pero la oposición está derrotada. Y es que Claudia Sheinbaum le saca 30 puntos a Xóchitl Gálvez en todas las encuestas. No hay una sola encuesta que le dé la mayoría a Xóchitl Gálvez, o por lo menos que la empareje un poquito más con Claudia Sheinbaum. El fenómeno de la oposición, la que iba a desterrar a López Obrador. Este personaje que llegó para interrumpir los planes de la Cuarta Transformación y para evitar que lleguemos a la dictadura imaginaria de la derecha, resulta que no levantan las encuestas. Para su mala suerte, Morena tiene más de la mitad de las simpatías, un 53%, solo Morena. Ya sumando los puntos del PRD y del Partido Verde, pues son otros 5. En cambio, el PRI, el PAN y el PRD tienen números realmente vergonzosos. Y es que el PAN tiene un 11%, el PRI tiene 8% y el PRD 2%. Bueno, ni siquiera sumando a Movimiento Ciudadano, a su alianza, podrían llegarle siquiera a la mitad a los puntos que tiene Morena y Claudia Sheinbaum en este momento. Dicen que hay tiro rumbo a 2024 y se la han pasado presumiendo a su candidata como el personaje que va a salvar a México de convertirse en Venezuela. El personaje que va a salvar a México de López Obrador. Sin embargo, tanto en los careos como en las encuestas por partido, Morena arrasa. La oposición no tiene posibilidad alguna rumbo al 2024. Es decepcionante el trabajo que han hecho y sobre todo si tomamos en cuenta que Xóchitl Gálvez se ha rodeado de un equipo lleno de perdedores. No solamente por los dirigentes nacionales del PRI, el PAN y el PRD, que han llevado a sus partidos a las peores derrotas de la historia, sino también por el equipo de campaña que ha decidido conformar la candidata opositora. Faltan meses todavía para que inicien oficialmente las campañas presidenciales, pero Xóchitl Gálvez ya está más que derrotada y eso es lo más preocupante para la oposición, que su candidata, el personaje que tardaron tanto en ver, en abrirle las puertas, resulta que no es tan impactante como ellos esperaban. Le pusieron el disfraz de indígena, de empresaria, emprendedora, de pueblo, de mal hablada. Bueno, ya la han puesto a hacer de todo y todavía ni siquiera empiezan las precampañas. Y su candidata no levanta. Las opciones de que la alianza del Frente Amplio por México terminen ganando las elecciones en 2024 son prácticamente nulas, pero han seguido apostándole a la mentira, a la difamación y a estos discursos inventados en donde crean una realidad alterna bastante trágica. Es el caso de Jorge Triana, quien asegura que si Morena gana en 2024, los mexicanos corremos con el riesgo de no poder volver a votar. Es decir, ahora sí, se consolidaría la dictadura que no llegó en este sexenio. Porque sí, efectivamente, la oposición pasó todo el sexenio diciendo que López Obrador nos iba a convertir en Venezuela, que AMLO era un dictador. Dijeron que López Obrador terminaría censurándonos a todos los mexicanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Es la derecha quien en cada elección propone cancelar las mañaneras y censurar al presidente. Es la derecha quien ha interpuesto un montón de denuncias para que López Obrador se calle. Es Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, quien ha metido amparos para que López Obrador no pueda siquiera mencionar su nombre. ¿Quiénes son los que censuran? ¿Quiénes son los verdaderos dictadores? ¿El INE, por denuncia de la derecha, le impone sanciones al presidente de la República y lo censura para que no hable de los temas que no convienen a una oposición que ya está bastante derrotada? ¿Quién es el dictador en realidad? Los únicos dictadores, autoritarios y represores están en la derecha. Siempre han estado ahí. Y el riesgo que corremos los mexicanos de que ustedes regresen al poder en 2024 o en 2030 es justamente ese, que ya sintieron lo que es perder el poder y están desesperados por recuperarlo. Su ambición y su corrupción son el más claro ejemplo que tenemos los mexicanos de por qué no votar otra vez ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Porque seguramente, si algún día llegan a regresar al poder, son ustedes los que van a volver realidad esa dictadura que tanto prometieron. Son ustedes los que van a volver realidad esa censura que tanto aseguraron iba a haber en este sexenio.
Si la derecha regresa al poder en alguna ocasión, lo más seguro es que no quieran volver a perderlo. Van a regresar sus privilegios, van a regresar sus condonaciones de impuestos, va a regresar el saqueo al país. Y por supuesto que van a hacer trizas la democracia. Si la derecha regresa al poder, los mexicanos no vamos a poder volver a votar como lo hacemos ahora. Así que no equivoquen sus discursos. No es López Obrador ni Morena y mucho menos Claudia Sheinbaum quienes están propensos a convertirse en dictadores o en autoritarios. Son ustedes, los que siempre han sido autoritarios y dictadores, pero con una máscara de buena ondita, con mucha publicidad comprada con los medios de comunicación. Pero los mexicanos tenemos bastante claro que si ustedes regresan al poder, van a volver realidad esa dictadura. Hoy, afortunadamente, no hay manera de que la derecha gane en 2024 a pesar del discurso falso que intentan difundir entre los mexicanos de una supuesta elección de Estado que no tiene por qué existir. ¿Por qué López Obrador o Morena tendrían que orquestar un fraude electoral en 2024 si le llevan 30 puntos a su candidata? Sus discursos no tienen sentido, no tienen propuesta, no tienen un buen equipo y no tienen manera de ganar y de regresar al poder. Xóchitl Gálvez, por más giras que haga, por más visitas al campo, a las casas de los mexicanos, a entrevistas en medios de comunicación, no levanta, porque ha demostrado que a pesar de ser lo mejorcito que tiene la oposición, termina siendo más de lo mismo. Lo mejor que tiene la derecha es a fin de cuentas lo peor del PRI, el PAN y el PRD. Eso es lo que representa Xóchitl Gálvez y ese es el miedo que tiene la oposición, que saben perfectamente que ni siquiera con su mejor carta pueden levantar en las encuestas. Las campañas presidenciales todavía ni siquiera comienzan y ya conocemos el peor lado de Xóchitl Gálvez y lo que nos falta por conocer y por descubrir, porque efectivamente, empezando las campañas empieza también la guerra sucia, en donde se van a seguir revelando las corruptelas, el tráfico de influencias y los abusos de poder de la candidata del PRIAN. Esto es solo el comienzo y la derecha ya está más que derrotada. El triunfo de Morena en 2024 está prácticamente asegurado y ellos no tienen nada que hacer, porque si no pudieron levantarse en 5 años, ¿qué les hace creer que van a conseguir levantar sus números y levantar la imagen de Xóchitl Gálvez en unos cuantos meses? Tuvieron todo el sexenio para fortalecer su movimiento, para fortalecer a sus partidos, su militancia, su estructura, para organizar un proyecto de nación sólido. ¿Y qué hicieron? Prefirieron gastar ese tiempo en mentiras, en montajes, en inventar realidades absurdas, en atacar a López Obrador, a los votantes de Morena, que en la última elección fueron 30 millones. 30 millones de votantes es un número que ustedes jamás han conseguido en una elección. Bueno, cuando el PRI y el PAN gobernaban, ganaban la elección presidencial con 16 millones de votos. El máximo fue de Peña Nieto, alrededor de 20 millones. ¿Qué les hace creer que si se la pasaron todo el sexenio insultando a 30 millones de personas, van a conseguir que otras 30 o esas mismas 30 millones o esos mismos 30 millones vayan a votar por ustedes? Habría que ser muy ingenuo y muy iluso para creer que los mexicanos van a votar por quienes los insultan, los han saqueado y han devastado la economía y los recursos naturales de este país para beneficio propio. Habría que ser muy cabeza dura para ir a tocar las puertas de esos mexicanos, a los que se le han pasado insultando todo el sexenio y encima pedirles que voten por ustedes. Hoy la derecha no levanta y Claudia Sheinbaum le saca 30 puntos a Xóchitl Gálvez. Ese es el tiro que dicen que hay rumbo a 2024.